actuación de la protección cuando debe hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién está chateando? Por favor. ¿Se está grabando esto, no? Sí, se está grabando, señor. Sí. Ok. Entonces, otra de las condiciones es la obediencia. Actuar cuando tiene que hacerlo, no actuar en cualquier momento. La fiabilidad, la probabilidad de que una protección actúa única y exclusivamente cuando tiene que hacerlo. Precisión, la respuesta a los valores de entrada al cual fue ajustado. Si llegó a ese valor, entonces ya sea de corriente o tensión, el dispositivo tiene que actuar. Rapidez, o sea, el tiempo invertido desde la aparición del defecto o falla hasta la cierre de los contactos del relé. O sea, todas las protecciones accionan un contacto de este elemento que se llama relé. Y el relé le envía la señal de apertura al interruptor del transformador. Todas las protecciones tienen que enviar una señal para la apertura del interruptor cuando la instalación está en servicio. Entonces tienen que saberlo. Flexibilidad es la capacidad para adaptarse a cambios funcionales. Es decir, normalmente tenemos que pensar para futuro también cuando compramos los dispositivos, cuando se va a instalar los dispositivos de protección. ¿Por qué razón? Porque tiene que comunicarse los dispositivos de protección uno con otro. Por ejemplo, yo tengo una estación y tengo que conectarme con otra estación. Esos dispositivos tienen que comunicarse una con otra. Si en uno no actúa, entonces en la otra estación tiene que barrer todo el sistema eléctrico de tal manera para que quede aislado la falla en el lugar donde ocurrió la falla. Simplicidad representa la reducción de funciones e intersección en el diseño de la protección. Hoy por hoy, por ejemplo, todos los dispositivos, por ejemplo, son más sencillos. ¿Por qué? Porque la mayoría son de estado sólido. Y lo que veíamos, grandes paneles donde estaban los relés, protecciones de corriente, diferenciales. Hoy por hoy ya está desapareciendo del sistema. El mantenimiento es la disminución máxima posible de piezas sujetas a desgaste, consiguiendo así un mantenimiento mínimo. Cuando los relés son todos de estado sólido, ya el mantenimiento es mínimo. Solamente tienen que entrar con una PC y se hace todos los ajustes de control, de chequeo, y si hay alguna alteración, entonces se verifica por qué y se reajusta nuevamente. Facilidad de prueba o test. La posibilidad de realizar verificaciones con el equipo de protección sin necesidad que se desconecten las partes del circuito donde se haya instalado dicho equipo. Facilidad de prueba, entonces, los equipos de protección. Modularidad, lo que permite el montaje de las protecciones mediante módulos enchufables, posibilitando así de una forma más sencilla la localización de averías y las futuras ampliaciones de los equipos de protección. Nosotros siempre tenemos que pensar que la instalación en una estación está creciendo vegetativamente, entonces un porcentaje cada año. Eso va a requerir la instalación seguramente de otro transformador de mayor potencia o la instalación de otro transformador en paralelo para trabajar con el transformador actual. Entonces, es importante la modularidad, de tal manera que los equipos nuevos de protección que se compren se puedan comunicarse fácilmente uno con otro. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el precio también de los equipos de protección. Y nosotros como ingenieros tenemos que hacer las especificaciones técnicas y
dentro del paquete tiene que estar el precio. Y por supuesto, también no tenemos que comprar los equipos de protección trucho porque en corto tiempo eso falla y el daño puede ser gravísimo. No se puede jugar con eso. Los sistemas de protección más usuales que controlan los relés de protección son la de corriente, tensión, producto, cociente, diferencia, frecuencia. Entonces tenemos la protección de trafo. Tenemos la protección diferencial, que puede ser simple, porcentual, protección de retaguardia para defectos internos o externos, protección contra sobrecarga y sobretemperaturas a través de los relés térmicos y los termómetros con contacto eléctrico. La protección de actuado a gas, como los relés de Buchholz y los de relés de súbita presión. Y los fusibles. Acá más o menos vamos a hablar rápidamente. Entonces, la protección diferencial. Vimos ya un circuito en donde tiene que tomar, están tiene que medir la corriente que circula, agua arriba del transformador de potencia y agua abajo. Y eso a través de los TCs compara la circulación, el valor de corriente que circula. Entonces, la diferencia ve el relé y hace actuar cuando llegue a valores de ajuste. Puede ser simple o porcentual. Otro de los relés, estos relés térmicos y termómetros con contacto eléctrico. No me estoy recordando, hay un relé térmico que tiene referencia con el bobinado que está metido en el transformador, que recibe señales y es para control de temperatura. De acuerdo a medida que sube la carga del transformador, también va subiendo la temperatura y eso se registra a través de este relé térmico, los termómetros con contacto eléctrico. Entonces, eso envía una protección contra sobretemperatura del transformador o sobretemperatura de bobinado, y también se tiene los manómetros de control de temperatura del transformador, o sea, del transformador propiamente y del líquido aislante. El relé de gas, el que es el relé Buchholz, es el que colecta o acumula gases cuando existe falla incipiente dentro del transformador. O caso contrario, cuando el transformador tiene una falla o le entró un cortocircuito, entonces van a actuar las protecciones propias del sistema, como también el transformador. Puede actuar el relé Buchholz. Y si actúa el relé Buchholz, entonces se tiene que chequear se tiene que hacer una cromatografía y chequear qué tipo de gases, monitorear qué tipo de gas apareció. Si aparece cualquier otro tipo diferente, cualquier tipo de gas diferente al acetileno, entonces se puede desgasificar el transformador, y una vez que se tengan los valores de las mediciones de control, ya se puede meter en servicio. Entonces, y en servicio se puede continuar haciendo el tratamiento del aceite para desgasificar, para no cortar el servicio por mucho tiempo. Toda vez que los valores no sean muy pronunciados, muy elevados, podemos hacer eso. Vemos acá también, en algunos casos la parte de media tensión ya vienen muchas veces a la salida, vienen con fusiles y también con sus descargadores correspondientes. Entonces acá tenemos el relé diferencial. Esta parte es la parte del transformador propiamente. Entonces los TCs, como ustedes ven acá, cómo están conectados. Acá agua izquierda está circulando una cierta corriente 1 y agua derecha
está circulando una cierta corriente 2. Vean cómo están instalados los transformadores de corriente. Van en serie con la línea. Entonces, las marcas tienen que coincidir. Caso contrario, si se conecta mal esto, en vez de sumar, puede restar. Entonces, no va a actuar nunca nuestro relé diferencial. Ojo con eso. También utilizar el transformador de corriente adecuado para protección. Acá nos muestra un circuito, un diagrama unifilar. Pero nosotros en el otro gráfico que vimos un diagrama no unifilar. Bueno, otras consideraciones que hay que tener los relés para el buen funcionamiento de los relés de protección son los TCs. Tiene que tener una cierta relación de transformación los TCs. El tipo de conexionado tiene que tener entonces la misma relación de transformación los TCs. Misma conexión. Si es delta, delta. Si es estrella, estrella. La polaridad. Se tiene que respetar también la polaridad de los TCs en el momento de conectar, en el momento de la instalación de la protección, para la buena actuación de la protección diferencial. Bueno, acá tenemos justamente, esto es el transformador trifásico que tiene una conexión delta, el lado primario, y estrella al lado secundario. Un transformador trifásico. Ustedes ven, cada fase tiene un TC conectado en serie con la línea. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes la conexión. El primario tiene que estar en la entrada y la salida del STC tiene que estar conectado con la otra salida del otro TC. Entonces, vean también por otro lado cómo se conectan los TCs. En este caso particular, vemos que en el primario los TCs están conectados en estrella y el lado secundario está conectado, en este caso particular, en delta, o sea, en triángulo. Y vean ustedes, cada fase se corresponden. Entrada con la entrada. La diferencia de estas corrientes, entonces, ve esta bobina y hace actuar el relé diferencial. Cuando hay diferencia de corriente, entonces hace actuar este relé diferencial. Comportamiento del relé diferencial sobre diversas condiciones. Primero, condición normal de carga. Falla fuera del trecho comprendido entre los dos transformadores de corriente. Falla dentro del trecho entre los dos TCs. Trecho se le llama a la zona donde ocurre la falla. Y vamos a mirar en el circuito. Acá este diferencial, por ejemplo, vean ustedes dónde ocurre la falla. Acá está. Esta es la falla. Falla fuera del trecho comprendido entre los dos TCs. Entonces, pues, vean ustedes cómo está instalado, o sea, cómo puede ocurrir la falla. Esto es falla del trecho comprendido entre los dos TCs, o sea, internamente, en el circuito interno de los dos, del trecho de los dos transformadores de corriente, ocurrió la falla. Entonces, la variación de corriente primaria y secundaria, entonces hay una gran circulación de corriente y tiene que hacer actuar el diferencial. Los tipos. Normalmente tenemos el relé simplemente diferencial. No es conveniente debido a la actuación inadecuada para ciertos tipos de problemas como son. Características de los TCs, tráfico equipado con conmutador automático de tensión,
o conmutador bajo carga, ¿verdad? Diferencial porcentual, su probabilidad de actuación en los casos anteriormente mencionados. Acá tenemos otro tipo de relé diferencial que es porcentual. Entonces, vemos otra vez se tienen las mismas condiciones. Se tienen que respetar las mismas condiciones que se había hablado anteriormente, de tal manera que la diferencia de corriente entonces tiene que circular por la bobina de operación del relé y hace de todas las protecciones. Todas las señales de estos relés va directamente al circuito de apertura del interruptor del transformador y saca fuera de servicio al transformador. Por esa normalidad de circulación de corriente que está viendo el relé diferencial. Ustedes ven acá, este gráfico, bueno, por un lado vemos la actuación, de acuerdo a este gráfico. Entonces vemos por un lado la diferencia de corriente y si hay una diferencia de corriente, entonces hay actuación del dispositivo. Y en este caso no existe. ¿Por qué? Porque el valor de aparecido no alcanza el valor, no alcanza el valor de ajuste, entonces no actúa. Bueno, este circuito ya vimos. La protección de retaguardia de los por defecto interno o externo. Acá tenemos el trafo principal y los trafos o las protecciones de retaguardia para fallas internas y el otro para falla externa. Entonces acá tenemos falla externa, acá tenemos el defecto, tiene que actuar esta protección. Si ocurre en este trecho, entonces tiene que actuar esta protección. Actúa por defecto sobre corriente en línea, individual o al conjunto. O actúa por defecto del relé diferencial o corriente de magnetización del transformador. Esa corriente de magnetización también se le llama corriente de inrush. Entonces, normalmente en la primera energización del trafo, alguna vez se quiere aparecer eso. También quiere aparecer cuando el neutro de la bobina no está conectado rígidamente a tierra. Entonces puede también aparecer ese tipo de fallas. Bueno, acá tenemos otro circuito, transformador trifásico, retaguardia para fallas internas o externas, como ustedes ven acá, y retaguardia para falla externa. Este es un transformador con tres bobinas tres bobinas trifásico con tres bobinas. Es decir, normalmente, entonces, en el caso de distribución, por ejemplo, acá alimenta ya una carga y esto conecta con otra estación, por ejemplo. Y esto está recibiendo, o sea, conecta con la fuente y esto con la carga, otra carga. O sea, dos cargas. Ahora una pregunta que les lanzo lo siguiente. Si nosotros tenemos un transformador de potencia que nos dice un transformador trifásico, que tiene tres niveles de tensión. Por supuesto, en la bobina recibe potencia que le suministra la fuente. Y acá esta bobina está conectada a una carga y esta bobina está conectada a una carga. Vamos a suponer que la relación de potencia es este circuito es de 23 kV y esto es de 66 y esto es de 220. El lado 220 nos dice que tiene 40 MVA.
Pero el lado secundario me dice que tiene, por ejemplo, 25 MVA. O vamos a decir que tiene 20 MVA. Y el lado terciario tiene 20 MVA. Entonces, la capacidad, la potencia nominal del trafo es 40 MVA. ¿Qué pasa si el circuito terciario eliminamos? O sea que la carga de esa carga se transfirió sobre otra línea o sobre otra estación. Y queda solamente el lado de 66. ¿Cuánto va a ser la potencia que va a entregar este transformador? O sea, la potencia total que puede entregar este transformador. Tenemos 40, 20 y 20. Esto queda fuera. Entonces, ¿cuánto es la potencia máxima que puede entregar el transformador? Va para la sala completa. Puede ser un tema de examen. Entonces es importante ya que ahora apañemos. Hola. Si me pueden responder, por favor. 30 puede ser, profe. ¿Cómo? 30 puede ser, profe. La potencia nominal del transformador es 40. 40, 20, 20. Con la diferencia que el terciario, la carga del terciario, nosotros vamos a eliminar porque esa carga va a pasar a otro sistema. No es que tiene cortocircuito ni nada, sino transferimos nomás sobre otra carga, sobre otro sistema. Entonces, quedamos, el transformador no se elimina del terciario. Pero, ¿cuánto es la potencia real que va a entregar ese transformador de potencia? Alguien dijo 30. Otro quien dice, ¿qué valor va a entregar el transformador? Yo puedo decir 40. ¿Quién me dice lo contrario? 40 va a Puede ser seguir 70, bro. ¿Eh? 40 va a seguir entre redondo. 40 es la potencia nominal. Pero en el terciario 20 y en el secundario 20. El terciario nosotros eliminamos la carga de 20 MVA. Porque transferimos sobre otro sistema. Entonces, ¿cuánto es la capacidad nominal? O sea, la potencia nominal que va a entregar el transformador en ese momento. Potencias se suman. Lo que el primario entrega, o sea, el primario tiene la capacidad de entregar 40 MVA a los circuitos secundarios y terciarios. Pero el circuito terciario fue cortado. No, esa carga se transfirió para otro lado. Entonces, ¿cuánto es la carga real que puede suministrar el transformador? O puede atender. ¿Cuál es la potencia real que va a entregar? P1 más 60. P2. ¿Eh? P1 más P2. 60. 40. ¿Cuánto es? 40. 40. ¿Quién más dice otra potencia? Federico, no te estoy escuchando. Y la potencia 1 más la potencia 2. No, 60. bueno, creo. ¿cuánto es lo que va a entregar? 60 creo. ¿Cómo hace 60 si la potencia nominal es 40? Puede La ser capacidad 30, profe. nominal del transformador es solamente 40. Y esos 40 megavatios va a entregar al circuito secundario y terciario. Pero el terciario, nosotros le cortamos esos 20 megavatios que tenía. Porque le transferimos a otro sistema. Entonces, ¿cuánto es la potencia real que va a entregar ese transformador? 20. ¿Eh? ¿Quién habló? 20, profesor. Hablen, señores. Ahora tienen que hablar porque después 20. puede ser doloroso eso. ¿Cuánto va a entregar cuánto va a ser la potencia real que va a entregar? 20, profe. 20 me da, profe. 20. ¿Quién dijo 20?
Colo. ¿Eh? Garay. Garay. Morán, ¿cuánto es la potencia que va a entregar? González, ¿cuánto es la potencia que va a entregar? La potencia de la carga terciaria se puede transferir la segunda, la total va a ser 40, Este pero se sí, cortó. se cortó. Sí, eso Y ya entonces no va a quedar tiene, solamente la carga la... desaparece. ¿Cuánto es la potencia que va a entregar el transformador entonces? A 66. Esto es 220, 66, 23. Pero Y 23 está sería, transferido a otra estación. si se transfería a otra estación, profe, y se sigue usando, va a ser 20 megawatts, la mitad. ¿Y cuánto es la potencia real que va a entregar el transformador entonces? En total va a ser 40, siempre. 40 es la capacidad nominal del transformador. Pero esos 40 se divide en 20 y 20. Ustedes tienen que hacer esa circuito eléctrico. El transformador no puede entregar mayor potencia de lo que puede. Entonces, si estas bobinas, la bobina del primario tiene la capacidad para resistir 40 megavatios en 220 kV. Es lo que recibe de la fuente. Entonces, si recibe 40 MVA, tiene que entregar 40 MVA a las cargas o a la carga. Pero si se cortó la bobina, la carga en 23, entonces queda solamente esta carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el transformador, en vez de estar entregando 40 MVA, solo puede entregar 20 MVA en megavatios en el circuito del lado 66, porque el 23 está fuera. ¿Por qué es 20 nomás? Porque la capacidad nominal de esta bobina es 20 megavatios. Y la capacidad nominal de esta bobina es 20. La sumatoria de los dos es 40 megavatios. Ojo con eso. En un transformador en un banco de transformadores se puede tener también esta relación de tensiones y cargas, en donde el primario recibe, llamémosle 40, 60, 80, 120. Depende de la capacidad nominal del transformador. Pero a lo mejor falló la protección o cayó la torre del lado 66 y no puede suministrar esta carga. Pero puede atender solamente esta carga. Entonces, si atiende esta carga y si esta carga de 20 megavatios, entonces esta bobina está preparada para 20 megavatios, no para 40. Por más de que el primario del transformador le pueda entregar 40, solamente puede entregar 20 megavatios. La sumatoria de estas dos potencias tiene que dar la sumatoria que le entrega la potencia en el primario. ¿Cuál es la definición de transformador de potencia? Transforma tensión corriente con valores nominales diferentes del primario en el secundario, de acuerdo a la relación de transformación. ¿Qué quiere decir la relación de transformación? Número de bobina primario, número de bobina secundario. Eso se llama relación de transformación. Máquina eléctrica ya habrán dado. Entonces, eso es muy interesante tener en cuenta. Y acá tenemos que pulir bien ya, porque ustedes vieron ya sus estaciones y como no vieron estas cosas, entonces ahora es el momento de aprender. Y si tienen duda, entonces formulen ahí esta consulta en algún lado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Pues se está terminando nuestro foro. Y ruego que entreguen sus trabajos porque el examen ya comienza la semana que viene. Profe, ¿hasta acá entró el examen? Sí, señor. Hasta protecciones eléctricas. Ok. Generador y transformador de Ibarra. Profe, Los dos trabajos no hay. principales tienen que saber cuáles son las protecciones de barra, cuáles son las protecciones de generador, cuáles son las protecciones de generadores. ¿Estamos? O la protección conjunta barra transformador. Ustedes van a tener todos estos apuntes a mano
accesible para cuando sea necesario. ¿Estamos? Excelente, Profe. sí. Sí, brother. Señor, El horario sí o sí va a ser las 6. las 6 de la tarde dice que está fijada la hora del inicio del examen. Y no puede ser un poquito más tarde. Vamos a ver si continúa dos posibilidades de dos intentos. Y con el mayor puntaje se queda, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, bro. Más la sumatoria Ok, así mismo. que presentaron. Sí, bro. Profe, Señor, no se puede empezar un poquito más tarde el tema de las 6, profe, que hay algunos que